Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Él fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca y es también un investigador y analista político. Economista Mendieta, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que viene para Ecuador dentro del complejo manejo de su economía. Muy buenos días. En primer lugar, Gustavo, Rosana, un gusto estar acá y también un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Pues sí, ¿no? Es un panorama bastante complicado, es un panorama que, si bien tomando como referencia a una entrevista internacional que diera nuestro mandatario electo, Guillermo Lasso, si bien es cierto, no es una economía en ruina, pero sí es una economía que desde el sector privado está completamente abatida, ¿no? Vemos un mercado laboral completamente desestructurado, una pobreza que ha repuntado, una desigualdad también que ha repuntado, y que obviamente pues hace que las decisiones que se vayan tomando son muy sensibles para esta realidad. Muchas cosas se han anunciado, se ve más o menos, se avisora por dónde va a empezar a venir lo que será el plan económico del nuevo gobierno, pero sí nos va dejando, ¿no es cierto?, si bien es cierto, con un voto de confianza que amerita el inicio de toda nueva gestión. Sin embargo, sí nos va dejando ciertas dudas que esperamos sean esclarecidas ya cuando tengamos el plan o cuando tengamos ya quizás los caminos mucho más claros. La recuperación económica en cualquier país que intenta salir de una crisis tan grande como la que tiene Ecuador, por lo general requiere de medidas económicas que tome un gobierno, que significan sacrificio para la población. ¿Cómo lograr esto en Ecuador sin medidas antipopulares? Bueno, en primer lugar hay que entender, ¿no es cierto?, que el aparato público, o decirlo así, la economía pública del país es la que tiene problemas casi similares a la parte privada, digamos, ¿no? La parte privada por el tema de la pandemia. En ese sentido, vemos que hay déficits recurrentes, vemos que existe un problema de deuda pública, vemos que ha bajado la inversión pública y que obviamente pues ahora, digamos, lo que se está anunciando por parte de Guillermo Lasso es que ese ajuste vendría por el lado de reducción de gastos. ¿No? ¿Por qué razón digo esto? Porque, bueno, primero que lo ha dicho en forma explícita, pero también ha advertido un paquete de reforma tributaria que inclusive se anunció sería anunciado el primer día de su gestión, el mismísimo 24 de mayo. Sugirió, sin embargo, Lasso, de que en este paquete, en lugar de tomar medidas de generar nuevos impuestos, los reduciría. Por eso mismo, ¿no? Es decir, ahí se habla de reducción de ciertos impuestos, focalización de otros impuestos, reducción gradual, por ejemplo, del impuesto a la salida de divisas, y si es que se habla de una reducción de gasto y al mismo tiempo de una reducción de impuestos, entonces lo que se está hablando es de que va a venir una suerte de ajuste, de racionalización del gasto, que obviamente en una época en donde el sector privado, como habíamos dicho, está completamente abatido desde su parte laboral, desde el tema del repunte que ha tenido o el recrudecimiento que ha tenido los índices de pobreza, pues obviamente es preocupante, porque entonces el gobierno, ¿de dónde va a sacar o cuál va a ser esa política de reactivación? O sea, la lógica un poco es ahora distinta. Va a haber un modelo económico que lo que va a empezar es, entiendo yo, paulatinamente a devolverle al sector privado, digamos, ese rol de motor de la economía, pero yo creo que sí tenemos que ser sensibles a esa realidad que estamos este momento atravesando. Entonces, la lógica va a ser distinta. La lógica que se viene, digamos, es dejar en el sector privado dinero a través de esta reducción de impuestos, a través de esta suerte de incentivos, para que sea generadora de empleo, para que vaya mejorando esos problemas de empleo que se tienen. Y ahí hay que ir viendo cómo va reaccionando también el sector privado y esperamos que así se vaya dando. Pero eso no puede venir, ¿no es cierto?, en contra de reducción de inversión en sectores sensibles digamos, del país, y que a su vez también han sido afectados. Por ejemplo, nos referimos a un tema de salud, que se va a necesitar un plan de vacunación que, bueno, se ha anunciado y eso es muy importante. Yo coincido con ello de que
con la vacunación y con una vacunación masiva, la reactivación económica vendrá mucho más rápido, pero por ejemplo existen sectores que son preocupantes, como es el caso de educación, por citar uno, que los presupuestos han sido reducidos entre el año 2020 en comparación al 2019. Entonces, ¿qué va a venir ahora en el 2021? Nos deja ahí una incógnita que tenemos que irla dilucidando con el paso del tiempo. Economista Mendieta, quizás mi inquietud iba justamente por ahí. Uno de los temas que más ha preocupado y ha golpeado es el tema del empleo. A propósito de la pandemia, la crisis económica se intensificó, se profundizó y con ello, por supuesto, también el desempleo. Ahora, depende de una reactivación económica y esta reactivación económica, a su vez, está supeditada a un plan de vacunación efectivo, real, y esto también requiere de recursos, porque habrá que pensar para tener un verdadero plan de vacunación y mejorar la situación en el área de la salud con el fortalecimiento de este sistema de salud y, por supuesto, la inversión necesaria para ello y para poder sostener este plan de vacunación. Si bien Guillermo Lasso ha dicho que en los primeros 100 días vacunará a 9 millones de personas, nos preguntamos un poco, ¿hay los recursos para eso? ¿Dónde están los recursos? ¿Hay que buscar nuevos créditos? ¿Hay que acceder a nuevos créditos? ¿Cómo está esta situación? Bueno, en términos generales, los nuevos créditos tienen que estar abiertos para que el país pueda acceder. Los países a nivel mundial están buscando la manera de cómo ir financiando la salida de la pandemia, porque la salida de la pandemia va a resultar, digamos así, cara, porque va a implicar, por un lado, estas inversiones en vacunación, pero por otro lado también tratar de inyectar dinero al sector privado para que se vaya reactivando. Hay sectores que están completamente muertos, digamos así, como es el caso del sector turístico, por citar un ejemplo. Entonces, en ese sentido, las líneas de crédito tienen que estar abiertas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, hablan de líneas de crédito que obviamente para los países que más van a verse afectados tienen que estar abiertas, y entenderemos que el Ecuador está en esa lista, porque necesitamos necesitaremos más adelante tener inversión o dinero para inversión pública. Más todavía si se anuncia que obviamente se va a reducir ingresos, que se van a reducir gastos, y que obviamente pues el Estado va a necesitar, el gobierno va a necesitar entonces dinero. En el caso de la vacunación, debe haber un presupuesto, una provisión de dinero, ¿no es cierto?, para poder acceder a estas vacunas. Se han anunciado 9 millones de vacunas, que más allá del tiempo en el cual se procederá a este plan de vacunación, que esperamos sea equitativo, entonces, pero se necesita dinero, así es que eso deberá estar superado primero, para de ahí hablar de una cantidad importante, porque obviamente generaría en el Ecuador, yo creería, una inmunización bastante más completa, y eso permitirá, ¿no es cierto?, una reactivación paulatina. Eso es lo primero. Yo creo que ahí es acertado comenzar por ahí para poder hablar de una reactivación económica. ¿Qué tan importantes son esas primeras reacciones que se han dado, esa visión internacional de los bancos de inversión, que se refleje una reducción del riesgo país que al momento se encuentra en 847 puntos? Es importante porque muestra optimismo, ¿no? Da como diría yo, un voto de confianza, ¿no?, al nuevo mandatario electo. Se conoce, se sabe de todos los anuncios que se han hecho, todo lo que implica, digamos, tener un gobierno en donde ha anunciado varios temas, ha anunciado el volcar esa importancia de la economía al sector privado, a esa apertura que tiene también hacia mercados internacionales, esa apertura a dar condiciones para una inversión extranjera que pueda llegar, digamos, al país. Entonces yo creo que muestra, ¿no es cierto?, un futuro optimista, es decir, ve con buenos ojos lo que puede llegar a pasar en el país, y por eso ha habido esa reacción que no es menor, ¿no es cierto?, porque eso, si es que ya se traduce en números, más allá de la caída importante que hubo,
en el riesgo país, como usted anota, estimado Gustavo. Más allá de ello, eso se podría traducir, si es que se mantiene, ya en números claros, como es, por ejemplo, acceder a créditos mucho más baratos en términos de tasa de interés, con mayores plazos, y también, ¿no es cierto?, se puede también abrir lo que se conoce como el mercado de capitales, es decir, la posibilidad de que el Estado por sí solo pueda colocar bonos en el extranjero. Entonces, eso es importante y obviamente, pues, esperemos que esa tendencia se mantenga, ¿no? Otro de los temas, economista, tiene que ver con reformas al Código del Trabajo, reformas laborales en términos generales, y esto también ha venido generando una serie de preocupaciones, sobre todo del sector de los trabajadores, porque consideran que se volvería a hablar de flexibilización laboral, lo que de una u otra manera ellos consideran o sugieren que se estaría tratando más bien de perjudicar los derechos ya alcanzados o eliminar otros que se podrían acceder para tener un trabajo digno con ciertos beneficios que tienen que ver con condiciones dignas de trabajo. Bueno, todavía no se ha anunciado eso, al menos no he escuchado. Han habido otras cosas, repito, mucho más explícitas, como el tema de vacunación, el tema de reducción de impuestos, a los que nos hemos referido. No se ha tocado estos temas, pero seguramente vendrán, digamos, ahí va a ser, esto va a ser parte de un plan económico que se presentará en forma integral y del cual obviamente se está trabajando. Ahora bien, de haber conocido, ¿no es cierto?, habiendo conocido, como usted también mencionó, Rosana, el think tank que estuvo detrás o que siempre ha estado detrás de la candidatura de Guillermo Lasso, que es Ecuador Libre, obviamente se ha hablado en ese think tank con varios voceros, ¿sí?, que se les conoce cuál es su postura al respecto, y se ha hablado de una flexibilización laboral. Veamos después cómo se cristaliza, porque una cosa es hacerlo desde desde un centro de investigación, ya sea privado o público, o de un centro de investigación, digamos así, autónomo, en el sentido de que no ha pertenecido a ninguna universidad, por simplemente nombrar aquello, y que eso es una cosa, pero otra cosa es ya el momento que estén al frente, digamos, en el timón, digamos así, del tema económico, porque ahí no solamente es cuestión de proponer, sino que también se tiene que llevar a cabo a través de un proceso de socialización, de discusión, de diálogo, de debate, y que inclusive tiene que llegar no solamente externo a la Asamblea, sino también al interior de la Asamblea. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que hay una fragmentación no tan atomizada como ha sido antes, hay una fragmentación, en palabras de los expertos en estos temas, una fragmentación en bloques, ¿no es cierto?, pero que a la final pues dará también mucho debate, considero yo, lo veo así, y que no será tan fácil, digamos, hablar de una flexibilización total. Yo creo que habrá que ir teniendo ahí sus diferentes tonalidades al tono, ¿no es cierto?, con la realidad del Ecuador. ¿Qué expectativas tiene usted sobre la reforma tributaria de Guillermo Lasso? Lo que él ha dicho es muy puntual. Se refirió al impuesto de salida de divisas, que lo eliminaría, pero ha señalado ya a lo largo de los 4 años. Se entendería que va a ser una programación que lo irá cumpliendo poco a poco. También ha señalado de que se quitará el impuesto a las microempresas, ese 2% a los ingresos, y hará alguna reforma para dejarlo de una manera similar a lo que es impuesto a la renta. Con respecto al IVA, señaló únicamente de que él pensaría en eliminar el IVA en determinados feriados para incentivar el consumo nacional, pero con esas medidas muy poco va a cambiar en Ecuador. ¿Qué más podría estar analizándose o cociéndose dentro de este futuro gobierno? Mire, el tema tributario necesita de 3 cosas que son fundamentales y que, así como usted advierte, Gustavo, yo coincido en el hecho de no haber escuchado. El primero es el tema de tramitología. Ahí se tiene que reducir la tramitología para que se permita mayor ligereza en el tema tributario a nivel general. En segundo lugar, tiene que hablarse del tema de evasión fiscal. La evasión fiscal en el Ecuador llega a niveles que bordea el 4 o el 5% del Producto Interno Bruto, entonces no es menor.
y muchos organismos internacionales que tratan este tema con especialidad hablan de que América Latina es una región en donde la evasión fiscal definitivamente tiene que ser atacada. En esto sí ha insistido Lasso, me parece que es la tercera ocasión ya una vez elegido, que señala que se cobrará a los empresarios que no han venido pagando impuestos. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así. Y me refería que hay una tercera arista en el tema tributario que es importante, que es el gasto tributario. El gasto tributario son los mecanismos mediante los cuales se han ido creando una serie de exenciones a los diferentes impuestos que de la misma manera se han ido proponiendo y se han ido dando en el transcurso de los últimos años. Entonces, está hablando usted de escudos fiscales existentes que deberían ser eliminados. Así es, eso llega a ser el 5% del PIB, es decir, que en términos absolutos estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces eso hay que revisar, porque definitivamente, así como habrá gasto tributario que está llegando a quienes realmente lo necesitan, seguramente hay ahí una telaraña, digamos así, de exenciones que no están llegando a quien lo necesita. Entonces, de esa forma, ¿no es cierto? Yo creo que ahí habrán buenos recursos, importantes recursos para el país. Luego después se habla, ¿no es cierto?, de reducción de impuestos. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de quitar este cobro anticipado del 2% sobre ventas, que siempre hemos advertido que ha sido esto como una estrangulación que se hace a un sector privado que ya de por sí viene con problemas. Con eso, por ejemplo, coincidimos. Pero luego después, ¿no es cierto?, si bien es cierto, es importante reducciones en ciertos impuestos, como se habla de focalizar reducciones en el IVA, por ejemplo, para el sector turístico en ciertas épocas del año, ¿no es cierto? Y asimismo la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, consideramos que es importante, pero que también hay que darse cuenta que en los actuales momentos eso lo que va a ir es en contra del erario nacional. Entonces, ahí nosotros lo que encontramos son una suerte de contradicciones, ¿no? Una suerte de contradicciones, porque a la postre, ¿no es cierto?, si por un lado estamos bajando ingresos, ¿cómo vamos a hacer para, por ejemplo, obtener dinero para el plan de vacunación? Y sobre todo, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con sectores estratégicos, como el caso de lo que me refería de educación, que ya para el año 2020 tuvo una fuerte reducción en su presupuesto, tanto en educación general como en educación universitaria? Economista Mendieta, otras propuestas que ha hecho Guillermo Lasso que le hemos podido escuchar tienen que ver con mejoras en el salario básico. Se hablaba de un básico de $500 y bueno, recientemente, hace muy pocos días, se aprobó un salario básico para los docentes del sector público de $1,000. Nos preguntamos, ¿esto va a ser aplicable? A ver, lo segundo más bien está en una ley y que obviamente tiene que ser aplicable por el Ministerio del RAM. Lamentablemente ahí hay que preguntarse con qué dinero se va a pagar. Figúrese, estimada Rosana, aquí tengo en mis manos yo la información última del presupuesto general del Estado, lo que está, digamos, pues expuesto en el Ministerio de Finanzas. Y mire, para el año 2021, el presupuesto general del Estado para educación tiene una caída de $940 millones con respecto al año 2020. Es decir, esto de aquí es paradójico, ¿no? Porque en un año en donde se supone que tenemos que rever o recuperar ciertas cosas, todo lo que se ha perdido con el tema de pandemia en términos de educación, que es un capítulo aparte, y obviamente pues vemos una reducción de ese tamaño en el presupuesto y que lamentablemente va a redundar después en todo lo que tiene que ver con calidad educativa. Así es que no sabemos, digamos, ahí hay una contradicción. Por un lado se bajan presupuestos y por otro lado se aprueban leyes en donde están subiendo los salarios. Entonces ahí hay una contradicción. Ahora, lo que tiene que ver con lo primero a lo que usted se refería, mire, eso es un tema que pasa más por los privados. Yo le veo sumamente difícil que en las condiciones actuales haya un aumento del salario mínimo por encima del que ahora está, que dicho sea de paso ya es un salario mínimo alto, considerando la estructura productiva del Ecuador y las falencias que tiene en términos de productividad. En eso hay que ser absolutamente claros. Entonces, en un mercado como el nuestro, una subida en el salario mínimo vital, más bien lo que va a generar es un aumento en el desempleo, porque claro, muchas empresas se verán muy complicadas con poder manejar estos números y lo que van a tener es que entonces despedir gente. Entonces, vamos a subir algo, pero para producir un problema mayor, yo creo que es bastante ilógico. Nosotros no hemos estado de acuerdo
en esta propuesta, digamos así, porque la hemos encontrado fuera de una lógica económica que pasa en el país, ¿no? Entonces veamos eso también cómo se desenlaza, pero yo considero que ya el momento en que se siente a ver los números y también con los empresarios, recordemos que para eso existe un mecanismo de fijación de salario, pues yo creería que va a ser muy difícil. Y además tendría que ser ya para el año 2022, ¿no? Hay otros dos temas que fueron parte también de anuncios también reiterados del nuevo presidente de la República. Uno es la derogatoria de la Ley de Comunicación. Ley de Comunicación que, si bien posiblemente los oyentes, los televidentes, los lectores no lo sienten mucho, los medios de comunicación sí, existe todavía mucha interferencia, mucho ruido, como se llama en comunicación, con una serie de imposiciones que aún se mantienen de la ley del correísmo. Entre ellos está la transmisión obligada de programas educativos de muy dudosa calidad, la imposición de cadenas nacionales que promedian actualmente 3 a 4 veces al día, comunicadas extemporáneamente, y que en realidad son anuncios que en muchos casos deberían ser pagados por el gobierno, pues constituyen publicidad o propaganda gubernamental. Pero no le vamos a pedir que hable sobre este tema, economista Mendieta, pero sí sobre el tercer anuncio que tiene que ver con la desaparición de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID, que es uno de los temas bastante polémicos. Usted tiene amplia experiencia. Estuvo recientemente encargado del rectorado de una de las universidades denominadas emblemáticas, la UNAE, y conoce de cerca la experiencia. Esto tiene que ver también con regulaciones que han minado la autonomía en el sector universitario, pero hay aspectos positivos también de estas organizaciones. No puede llegarse a un grado extremo de liberalidad en lo que es materia educativa, menos en educación superior. Bueno, sí me quisiera referir a lo primero, porque encantado, no es menor, por supuesto. desde el ámbito del desarrollo económico, la libertad de expresión. Yo creo que eso es sumamente importante. Escuchamos a Guillermo Lasso advertir que el primer día, asimismo, de su gestión, enviará reformas, si es que no estoy equivocado, a esta ley de comunicación para evitar una serie de pérdida de libertades que son cosas que ha dicho que lo presentará el propio 24 de mayo. Claro, incluso habló más bien de eliminar la actual ley de comunicación y crear otra normativa. Exactamente, ¿no? Entonces eso no es menor, pues, en un país que obviamente pues hemos estado acostumbrados, lamentablemente, ¿no es cierto?, a evitar dar algún tipo de comentario o simplemente actuar con cierto temor ante algunos hechos. Y obviamente, pues eso yo creo que será un paso muy importante hacia adelante en términos generales, ¿no? Porque es una variable, si bien es cierto, dentro de muchas otras, pero que demarcan, ¿no es cierto?, el desarrollo de los países. Entonces esperemos que sea así, enhorabuena, porque va a haber cómo entonces expresarnos, va a haber cómo hacer, ¿no es cierto?, un análisis mucho más objetivo, no estar preocupados de qué es lo que vaya a pasar, ni qué repercusión vaya a haber, por ejemplo, en redes sociales, con una serie de mecanismos de los troles que atacan y que obviamente, pues, lamentablemente, inclusive han llegado a rayar hasta en la dignidad de las personas. Entonces yo creería que es muy positivo aquello, ¿no? Y que eso, si bien es cierto, no tiene implicancia directa económica, pero yo sí me quería referir a eso. En lo segundo, ¿no es cierto?, el tema de la CENESID. Mire, también ahí hay otra tela de duda que nos llama mucho la atención. Porque claro, la CENESID cumple un rol, primero, de ser fomentadora de lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Entonces, al hablar de una desaparición, habría que también hablar de cuál sería la institucionalidad, ¿no es cierto?, que va a encargarse de aquello. Claro, así nació CENESID, promoviendo la investigación en las universidades, también administrando becas, pero su ámbito de acción fue enormemente ampliada con la LOES. Así es. Entonces primero es eso, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. O sea, el tema del fomento a la ciencia y tecnología a través de una serie de mecanismos. Las becas, por ejemplo, es una de ellas, pero existen otras más. Habrá que ver, ¿no es cierto?, en qué institución va a recaer ese rol y cómo se va a llevar a cabo, porque es importante para el país. Y no creo yo, no creería yo, de todo lo que ha hablado y de todo digamos así, la línea estratégica que ha venido planteando
Guillermo Lasso, Ecuador Libre, que vayan a dejar a un tema tan importante fuera. Claro, pero hay sobre todo este otro aspecto que atenta contra la autonomía universitaria y que ha sido clarísima, tangible, sobre todo en las universidades emblemáticas. Usted lo sintió, economista Mendieta. Claro, entonces decíamos que esa es la primera. La otra es una serie de, como usted mismo advierte, Gustavo, que dado por la ley, entonces la CENESID empezó a tener un campo de acción muy amplio, ¿no? Empezó a manejar el ingreso a las universidades y empezó a manejar sobre todo el tema presupuestario de las universidades, ¿no? Entonces, básicamente, fíjese ahí, ¿no es cierto? Creo que es justo y necesario que vaya habiendo un mecanismo mucho más flexible para ese tema. O sea, fíjese usted, había una triangulación, porque eso es en la práctica, ¿no es cierto? Eso es en la práctica lo que pasa. En una triangulación en donde las universidades públicas, en este caso, ¿no es cierto? El CENESID, ¿no es cierto?, con toda una subsecretaría que está creada o que en este momento funciona para eso, y el Ministerio de Finanzas, teníamos que sentarnos para ir viendo cómo se iba dando el tema presupuestario. Y ese tipo de cosas no tienen que darse, porque eso es lo que genera, ¿no es cierto? Algo más, y que lo vimos resaltado el día de ayer, en realidad en un mensaje en Twitter. No podemos certificar de que efectivamente sea así, pero nos llamó la atención de que la CENESID tenía un presupuesto de más de $200 millones al año, que superaría, triplicaría, casi cuatruplicaría el presupuesto de la Universidad de Cuenca, por ejemplo. Bueno, eso habrá que ver, no tengo el presupuesto de la CENESID, pero es fácilmente verificable lo que usted acaba de decir. Y claro, ¿no es cierto?, uno observa eso, ¿no? Pero repito, más allá de ello es esa tensión que se genera para las universidades, toda vez que se tiene que ir cumpliendo una serie de requisitos que, dicho sea de paso, muchos están en la ley, eso es lógico, pero hay otras cosas que también se han ido volviendo prácticas, lamentablemente burocráticas, y que van frenando ciertas cosas, ¿no? Realmente fíjese, Gustavo, y eso, digamos, quienes hemos vivido, es un vía crucis el tema del presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que estar siempre en esta suerte de dualidad, de ir cumpliendo, digamos, tanto con los mandatos de CENESID cuanto con los mandatos, ¿no es cierto?, del Ministerio de Finanzas. Y claro, en ninguna de las dos partes, a pesar que en la una debería ser por naturaleza así, se entiende la lógica del gasto universitario, que es completamente diferente a lo que sucede en un gobierno autónomo descentralizado, por citar un ejemplo. Además, economista, quizás se generan nuevas expectativas en los estudiantes bachilleres, quienes están ansiosos por obtener un cupo, sobre todo en las universidades públicas. También se ha hablado de eliminar la CENESID precisamente para que los estudiantes tengan mayores y mejores posibilidades de acceso a las universidades. En algún momento se llegó a hablar incluso de libre acceso, lo que podríamos entenderlo o identificar como una propuesta demagógica ante las deficiencias que tendrían las universidades para poder recibir a todos los aspirantes: infraestructura, número de docentes y, por supuesto, recursos. Le hemos escuchado más de una vez a Guillermo Lasso diciendo: ahora sí, los estudiantes podrán acceder a la carrera que quieren. Sí, y además es obviar o omitir, digamos, otras variables que si bien es cierto, el ingreso es importante, pero hay otras que son más importantes, como por ejemplo el tema de la tasa terminal, como por ejemplo el tema de la eficiencia en la educación, como por ejemplo el tema de todo lo que implica la calidad educativa. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, repito, hay toda una tela de duda, ¿sí?, sobre cómo se va a llevar a cabo aquello. Si es que se habla de un libre ingreso o de que el Estado no interferiría en el ingreso universitario, pues entonces hay una incógnita. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a devolverle a la universidad, como era antes, la que establezca un mecanismo propio para el ingreso a las universidades? Cada universidad entonces tendrá su mecanismo propio, repito, como fue antes. La Escuela Superior Politécnica Litoral tuvo uno en su momento, la Universidad de Cuenca tuvo otro, con mecanismos completamente diferentes. Entonces se volverá a aquello, pues obviamente ahí hay una incógnita. Un libre acceso también implica un tema de recursos, y si es que este momento ya se ve una reducción, fíjese, Rosana, si uno revisa las estadísticas de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas entre el 2019 y el 2020, hay una reducción que partió de $20 millones en el sector universitario para todas las universidades, pero que al final, fíjese cuánto se llega a ejecutar: $143 millones. Por supuesto, porque ¿qué pasó?
Recordemos lo que sucedió hace un año, vamos a cumplir ya un año, el 1 de mayo, cuando amanecimos con la reducción en el presupuesto universitario. Y lo que pasó, ¿no es cierto?, es una suerte de, entre CENESID, Ministerio de Finanzas y con la observación de las universidades, un juego de cuentas, porque la idea era ir bajando las cuentas, digamos, el presupuesto, en donde no era necesario gastos por un tema de pandemia, ¿no? Y que obviamente esto iba ajustando el tema presupuestal. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el presupuesto ya cuando la pandemia, quiera Dios, empiece, ¿no es cierto?, a superarse, a irse, ¿no es cierto? Y obviamente pues empezamos a tener una normalidad en las universidades. ¿Qué pasa con este presupuesto? Son 143 millones de dólares. Fíjese, en la Universidad de Cuenca, repito, con datos que están en las estadísticas del Ministerio de Finanzas, se habla de que se llegó a reducir ya al final del año 2020, a diciembre, ya en lo que es pagado, 13 millones de dólares. Entonces, esos 13 millones de dólares, pregunto yo, ¿se han revertido en el año 2021? ¿Se revertirán más adelante? Porque obviamente eso seguramente está generando problemas serios a la administración actual, ¿no? Bien, quizá para no dejar cosas en el aire, que pueden ser informaciones mal interpretadas, vale la pena aclarar algo que nos señala una persona a quien conocemos y experta en la materia, de que CENESID efectivamente tiene un alto presupuesto, mucho más alto que varias universidades, o casi que cualquier universidad, pero que esto se debe a que CENESID maneja 100 institutos técnicos en todo el país y que la mayor parte de este presupuesto es para el pago de docentes. En todo caso, son temas que tendrán que ser profundamente analizados ante este anuncio de la desaparición de la CENESID, que la ha reiterado en estos días Guillermo Lasso. Gracias, economista Mendieta, por habernos atendido. A sus órdenes. El economista Rodrigo Mendieta es catedrático de la Universidad de Cuenca.